Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos están escuchando desde los distintos lugares a donde estamos llegando. Bienvenidos al programa radial de Red de Apoyo, enfocado a la prevención del sectarismo destructivo. Este es el segundo programa y hoy tenemos una serie de audios que les estaré presentando. Estaremos platicando sobre cómo las personas son captadas sin que éstas se den cuenta de cómo es que fueron, cómo es que entraron a un grupo que les destruyó sus vidas. Voy a poner ahorita, en unos segundos, voy a estarles poniendo un audio que es un testimonio fuerte de cómo un culto destructivo de la personalidad aisló a una joven que no se dio cuenta de cómo esta agrupación la iba absorbiendo poco a poco, y en ese lapso fue perdiendo a la gente que la rodeaba, a sus amigos, a las amistades, a las parejas que la pretendían, y posteriormente hasta la misma familia. Les voy a dejar este audio y en un momento regreso para estar comentando sobre este y otros casos. En mi caso en particular, cuando me di cuenta que había estado siendo manipulada junto a toda mi familia y mis amigos, miré para atrás y no vi nada más que la secta. Ellos se habían ocupado de mantenerme separada del resto del mundo, de tal manera que cuando querés levantar la cabeza para ver a tu alrededor, no ves nada ni a nadie, solo un mundo al cual te enseñaron a temer. En un instante había perdido todo lo que construí en 33 años. No podía hablar con nadie de esto sin ser expulsada o estigmatizada. Ni siquiera me animaba a decirlo en voz alta para mí misma, porque el dolor era demasiado grande. Pasé algunos meses en estado de shock, leyendo en cada minuto libre la información que encontraba en la web de todo el mundo. Entendí el negocio que manejaba esta organización y cómo somos usados para su beneficio económico. Eso fue un golpe tremendo, ya que yo había postergado mi propia vida por los intereses del reino de Dios. Y ahora era el reino de hombres sin escrúpulos. Dentro del grupo aprendes que todos los demás son mala compañía. Así perdí mucho en sentido económico. Pero lo más terrible es perder en los afectos. Familia que uno deja de ver, compañeros de escuela, vecinos que uno trata como enemigos. Renuncié al amor porque no era el pretendiente de mi religión. Mi familia hoy cree que estoy endemoniada. Y no los puedo ver ni hablar, tampoco a mis sobrinos, que siempre fuimos muy apegados. Mi sobrino mayor tenía unos 5, casi 6 años. Y cuando me veía pasar, lo escuchaba llorar desesperado por estar conmigo. He llorado tantas veces durante el primer año de expulsión. Creo que no hubo un día que no lo hiciera. Y los ratitos que podía verlo me provocaban un profundo dolor. Era como confirmar cada vez que la pérdida sería mayor. Él lloraba por las noches pidiendo por mí, y yo lloraba pidiendo por él. ¿Quién tiene derecho a romper algo tan sagrado, tan puro como el amor de un niño? El anuncio de mi expulsión lo dieron en el salón, y según supe, él salió corriendo y gritando: mi tía no, mi tía no. El día de hoy, para este programa, tengo a varios personajes que nos están acompañando, que son parte de la red de apoyo para víctimas de sectas. Tenemos a nuestra presidenta, Mirna García. También tenemos al profesor
e investigador en matemáticas de la Universidad de Austin, Texas, el señor Pablo Raúl Stinga, y a la directora del Comité de Padres, Guadalupe González, también a la psicoterapeuta Gladys González. Muchísimas gracias, en verdad, por estar haciendo este programa. Y antes que nada, bueno, esto que escuchamos, este audio que escuchamos, nos muestra la situación difícil en la que pasan muchos adeptos de un culto destructivo de la personalidad. Pero ¿cómo es que captan, cómo es que las personas son captadas sin darse cuenta? ¿Cuál es el método que están usando los cultos destructivos? Sí, y sobre lo mismo, y gracias Ulises, Nina, ¿no? Es increíble, nosotros recibimos semana tras semana, días tras días, tantos casos de personas que sufren traumas realmente increíbles, o sea, grandes, profundos, son personas que quedan marcadas por experiencias de humillaciones, de maltratos, de expulsión, como en este caso, y lo que la gente no está consciente es de que en realidad el daño es mucho mayor de lo que la mayoría imagina. Especialmente me acuerdo siempre, y es un caso que siempre llevo en el corazón, que lamento nunca haber podido conocer a Ricky Rodríguez, por ejemplo, de los Niños de Dios. Este muchacho terminó acabando con su vida, y acabando con su vida porque no encontró una persona que le diera la mano, una ayuda, alguien que se compadeciera, que le entendiera, que le comprendiera, que le quisiera escuchar. Y eso nos motiva a nosotros a continuar, a hacer todo lo que hacemos. Un muchacho que fue maltratado, abusado, especialmente los casos de abuso sexual, de maltrato, violación profunda, son los casos, el daño es mucho más profundo en estos casos. Y el proceso de recuperación cuesta mucho más. Precisamente Gladys me estabas comentando hace un rato sobre otro caso de otra muchacha que se suicidó, y así hemos escuchado otros tipos de casos de personas que se han suicidado porque no han recibido ayuda. Así de importante es esta labor, así de importante es lograr crear conciencia en todos, que despertemos. Esto no es algo que le ocurre al incauto, al ignorante, a los irresponsables. Esto le puede ocurrir a personas. Puedes ser una víctima, puedes convertirte en una víctima de un crimen atroz. Y si seguimos con esta visión indiferente sobre este tipo de casos, de temas, vamos a continuar de la misma manera. Entonces nunca van a despertar. Mira, víctima no está mal, no se sientan ofendidos, no se sientan avergonzados por considerarse víctima. Víctima no es, no debe de ser un estigma. De hecho, es utilizado por muchos líderes sectarios. Precisamente dan muchas charlas a diario, ellos lo hacen, pretenden hacerlo todos los días para persuadir a los miembros, a los miembros de su organización, de estas sectas destructivas, precisamente para convencerlos, para persuadirlos, inducir en ellos la creencia de que es malo ser víctima. No, tú eres sobreviviente, nunca digas que eres víctima. Claro, mientras tú digas y niegues ser víctima, entonces no hay delito. ¿Dónde se encuentra el delito? Incluso yo recuerdo cuando en las ocasiones en las que me he involucrado con ciertos grupos justamente para hacer estudio, lo que yo he visto es una cosa. De repente mi técnica es esta: yo llego, me paro en la puerta de, digamos, de una convención religiosa, del edificio de un templo cualquiera, bueno,
y especialmente del grupo al que yo voy a investigar, e inmediatamente salen las personas a saludarme, a preguntarme cómo me llamo, muy amables, me sientan hasta adelante, me presentan dentro de la organización. Al final del culto, toda la gente me saluda, ya se aprendieron mi nombre, muestran muchísimo interés hacia mi persona. Entonces, eso está bien cuando es un culto sano, pero también cuando estamos hablando de un culto que te destruye la personalidad y todo tu entorno, entonces uno dice, y sobre todo si uno está pasando por un momento difícil, yo me imagino, llegar a un lugar donde se aprenden tu nombre cuando en otras partes del mundo nadie se ha aprendido tu nombre siquiera, ¿no? O sea, cuando nadie muestra un interés por ti y de repente llegas a un lugar que no conocías y todos son completamente amigables. Te invitan a la siguiente reunión, te invitan a una comida, te invitan a un campamento, te invitan a un estudio filosófico, a un estudio para trascender en la espiritualidad, o donde todos tus pecados son lavados y tú ya eres una nueva persona. De cierta forma hasta ahí está bien. Pero, ¿qué pasa cuando poco a poco te van metiendo ideas, cuando poco a poco te van alejando de las personas que quieres? Entonces, he traspasado el espacio donde la gente se aprende mi nombre. Entonces, de repente, a veces llego con una facha de rockero y al principio me dicen que todo está bien. Posteriormente me dicen que la música que yo escucho o la forma en la que yo visto no es la adecuada, que está bien pero que no agrado a Dios. Entonces de ahí, pues bueno, me empiezan a cambiar. Posteriormente me dicen que lo ideal es que si solamente los del grupo son salvos, si solamente va a haber un grupo que se va a salvar, que por ejemplo, me han citado el Antiguo Testamento, pero pueden citar quizá el Bhagavad Gita, pueden citar quizá el Corán, o pueden citar otro libro escrito por la mayoría, pues por la mayoría de los líderes de los grupos, ¿no? Porque además hay una característica muy importante que de los cultos destructivos, que el líder principal ocupa el lugar, en muchos casos, que incluso de Jesucristo, o vienen a terminar una misión que, por ejemplo, en el caso de una agrupación de corte cristiano, podrían ellos decir que viene el líder a terminar una misión que Jesucristo no pudo concluir, ¿no? Eso sucede en algunos casos. Entonces ya se me empiezan a dar pautas de cómo me debo de comportar, que con quiénes no debo de platicar, porque además, como les mencionaba, en el Antiguo Testamento me pueden citar pasajes donde el pueblo de Dios no se mezclaba con los idólatras o con la gente que pertenecía a la Gran Babilonia. Entonces, para ellos, a veces, todos los demás pertenecen a la Gran Babilonia. Y así te van aislando, donde vas perdiendo tus amistades y donde te vas quedando completamente solo, ¿no? Esa es una forma que yo he descubierto, una de muchas formas, una de las, pues lo he visto en las más de 50 agrupaciones que he estudiado directamente, y es una de las muchas formas en las que te van captando a través de aprenderse tu nombre, a través de darte fraternidad, de darte amor, donde toda la gente ya se había olvidado de ti. Es una forma de captarte y no te das cuenta, pues, ¿no? Porque todo es dulce al principio, pero ya después va cambiando todo. ¿Alguien iba a decir algo? Ajá. Ulises, esta Gladys González, añadir lo que ha dicho, no solamente los nombres que te conocen y te están también, y etcétera, lo que también hacen es enfocan en que eres especial, eres una persona muy especial, te hace sentir que eres bastante especial. Y en adición, que eres parte de algo muy, muy grande, bastante especial. Y te sientes que eres
que está participando en algo que es único en el mundo, y así eso es una de las maneras en que uno va quedándose, porque uno se siente que está participando en algo que es exclusivo, que el resto del mundo no entiende, y que ya tiene la comprensión, porque este grupo te ha dado toda la información, te ha hecho sentir muy especial, y ahí es que cuando las cosas empiezan a cambiar, la persona empieza a cambiar de personalidad. Sí, precisamente. Empieza a la familia y amistades. Sí, precisamente, soy Guadalupe González. Precisamente a partir de las experiencias que hemos vivido en este tema, estos grupos, las personas que hacen de líderes de los grupos, ellos son personas que realmente tienen toda una planificación para llegar a agarrar a las personas, para poder captar a las personas. O sea, no es un proceso así cualquiera, es un proceso muy bien estudiado, es un proceso muy bien señalado para poder llegar. Como decía Gladys, y como también tú decías, Ulises, en algún momento, el paso primero que se da para poder llegar a las personas es justamente hacerlas sentir bien, que se sientan tranquilas, se sientan aceptadas por el grupo donde están. Esa es una parte, justamente, es una parte que en la cual, pues yo no lo había comentado, pero sí, efectivamente, como lo dice Gladys, como lo dice la señora Guadalupe, es muy importante, porque esa parte donde tú estás perteneciendo a un proyecto que nadie más tiene el privilegio de vivirlo, ¿no? Es justamente esa parte. Sí, precisamente, sí. Es como que te hacen que te sientas que eres una pieza muy importante de un proyecto que te va a iniciar, que va a empezar contigo. Entonces, la persona que se siente bien, se siente aceptado, se siente querido, entre comillas, dentro del grupo. Entonces, todavía no existe manipulación, todavía está en un proceso inicial de que uno se sienta contento, se sienta querido. Todavía no hay cuestionamiento de nada, pero cuando es que ese momento es un proceso, porque si te comenzaran a manipularse, pues las personas se van a dar cuenta, pues manipular. Pero no, ellos tienen todo un programa para poder empezar la manipulación. Entonces, el primer paso es que tú te sientas bien, te sientas contento. Y entonces, poco a poco te vas comprometiendo a algunas actividades que ellos comienzan a crear para ti. Se la inventan o ya están establecidas para los otros, entonces se comienzan a involucrar. Sin cuestionarte mucho, o sea, todavía no hay ningún tipo de cuestionamiento, como te vistes, como hablas, como miras, como caminas, no hay ningún tipo de cuestionamiento. Entonces la persona dice, no, pues está bien, entonces así me gusta porque aquí nadie me cuestiona. Entonces, cuando alguien dice, mira, te vas a grupo, no, si yo voy allá y a mí, yo voy como soy, a mí nadie me cambia, yo voy como siempre me he vestido, hablo como siempre he hablado, no hay cuestionamiento. Entonces, pero tienen un segundo proceso, ellos comienzan en caso de ya a comprometerse en pequeñitas cosas muy pequeñas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los grupos de algunos grupos religiosos, suelen a veces inventarse, cuando ya tienen algún grupo que los quieren empezar a adoctrinar, comienzan a inventarse estudios bíblicos profundos, que demoran horas y luego envían a la gente que hagan unos cuestionamientos, que hagan unos
las preguntas y respuestas en la casa. Entonces, y al mismo tiempo tiene, cada uno se recuerda, uno dice, muy bien, voy a hacer la Biblia, voy a revisar esos sueños, quizás en algún momento no me alejé, entonces luego lo voy a hacer. O sea, no ve ningún tipo de problema en la Biblia. Pero al mismo tiempo de la Biblia puede venir el tema de que, no, pues hay que estar en ayuno para poder estar con Dios bien en cuerpo y alma. Entonces viene un proceso de ayuno y nos dice, está bien, o sea, uno hacer un ayuno de un día, pues no pasa nada, más bien el cuerpo se desintoxica, quizás de muchas toxinas, está muy bien, todavía no ve. Y así esto continúa el proceso hasta cuando la persona, sin darse cuenta, está involucrada, está comprometida en muchas cosas. Y los líderes comienzan, inclusive, de experiencia que he vivido, lo que he visto, comienzan inclusive a medir hasta qué punto ya está siendo controlada. Y te envían a hacer cosas para ver si es que realmente ya tienes un nivel de control. Y según eso ellos continúan el proceso de poderte manipular. Pero en ese momento la persona todavía, esa persona no ve esa malicia, aún no ve que está siendo tratado por ese grupo, todavía no lo ve. Entonces, y continúan con más compromisos, y ellos continúan viviendo a veces que ya como va el control, hasta cuando la persona ya deja de tener un control de sí misma. Y ahí ya es difícil poder decir, mira, cuidado, estás en un grupo que te puede destruir. No, porque ya se siente identificada, se siente ya que es parte de ese grupo y empieza más bien a defender al grupo. Y eso te digo, es todo un proceso que lamentablemente la persona que está haciendo captada no logra darse cuenta. ¿Saben cómo? Guadalupe, como bien has dicho, y como han dicho cada uno de ustedes, es un proceso. Y es un proceso mucho más complicado que todo eso, porque lo han estado corriendo como que todo muy rápidamente, en cuanto en realidad se da un proceso bien pensado desde el principio que entra. Y lo importante para estas personas es que no te des cuenta, que todo pase a nivel inconsciente. ¿Saben cómo y lo desde veo? El principio... Perdón, rápido, nada más les quería comentar, porque en algún momento yo pertenecí a muchos, pertenecía a cultos en los cuales yo creía así fervientemente, y yo lo veía, ahora lo veo a la distancia como un proceso de enamoramiento. No sé si estén de acuerdo ustedes, pero el proceso de enamoramiento, desde que la pareja te dice palabras dulces y todo, te lo creas hasta conforme va cambiando. Okay, yo voy a... Adelante. Sí. Voy a hacer una aclaración, y es que siempre se habla solamente de los grupos en los cuales te convencen con la parte dulce, pero hay grupos que donde ocurren, serán sectas destructivas, donde no necesariamente se da esa oportunidad de tanto buen trato. A veces son, cuando hablamos por ejemplo de esta secta destructiva, donde se da, el estilo es más bien educativo, y más bien porque existen otros factores, no es tan solo el hacerte sentir bien, existen otros factores que también pueden entrar a jugar, tales como la presión de grupo, que eso se ha obviado, y un poquito, pero ocurre en todos los grupos ocurre esto. Adelante. como bien decía yo anteriormente, todo esto ocurre a nivel inconsciente, y con el propósito de que tú notas, y por eso quería traer, que es algo que me han estado pidiendo, que entre sobre lo que significa el papel de víctima, porque la gente lo niega y no se da cuenta. Es importante que nos demos cuenta, y de hecho, Pablo me había estado hablando sobre la parte de cómo se define el concepto de víctima desde el punto de vista de derecho penal. Señor Pablo. Sí, bien, aquí Pablo Espina, sí. Pues sí, estábamos discutiendo justamente el tema de que
cuando hablamos de víctimas, ¿no? Porque nosotros estamos para ayudar a las víctimas, ¿no? A las víctimas de grupos destructivos, ¿no? Y si uno va al diccionario de la Real Academia Española, bueno, la primera definición es justamente la de persona o animal o sacrificado, ¿no? O destinado al sacrificio, ¿no? Como las historias de la Biblia y demás, ¿no? Pero también está la definición de persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita, ¿no? O sea, por ejemplo, en una guerra, ¿no? Si cae una bomba y mata a civiles inocentes que no están con armas ni peleando, pues es una causa fortuita y esas son víctimas también, ¿no? Sí. Pero ninguna de esas dos excepciones son las que nosotros estamos considerando, ¿no? La excepción que nosotros consideramos es la persona que padece daño, ¿no? Por culpa de un grupo, por culpa de dos personas, por culpa de un líder caritativo, aprovecharse, en definitiva aprovecharse de las personas, ¿no? Y esas personas, las que sufren el daño que puede ser físico, psicológico, moral, material, debemos ayudar. Pero yo aquí quería entrar también en la siguiente aclaración, ¿no? Que uno no se da cuenta, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, las personas entran en los grupos porque se sienten queridas, ¿no? Entonces era porque la víctima, la persona, pues tenía baja autoestima, ¿no? O porque era una persona solitaria. Y bueno, sí, esos factores pueden existir, pero no es que todos los casos son así, ¿no? Voy a poner dos ejemplos más o menos concretos. Uno es la captación por la amistad, ¿no? El hecho de que uno conoce a una persona que tiene carisma, que sabe cosas, que habla, que es atractiva, que tiene una personalidad envolvente, atrapante, ¿no? Y sin darse cuenta, uno intenta, bueno, a mí me gustaría agradar a esa persona también, ¿no? O sea, es una persona tan agradable que me gusta estar cerca de ella, ¿no? Cuando uno quiere hacer una amistad, ¿no? Se siente una cierta identificación, ¿no? Y entonces una persona así, pues, mira, vente con otros amigos, vamos a esta reunión, nos juntamos, y entonces, pues ya en una reunión puede suceder que lo que decía antes mismo, ¿no? Una cierta presión, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en un teatro, ¿no? Uno está en un teatro y toda la gente está sentada y uno está de pie, ¿no? Uno se siente fatal, uno se siente con una vergüenza y fuera de lugar. Uno no quiere sentirse así, porque aunque uno tenga que estar de pie y todo el mundo esté equivocado y está sentado en el momento equivocado, uno se siente mal y se sienta, ¿no? Pues aquí, en estos grupos es lo mismo, ¿no? Hay una cierta presión. Si todos están de acuerdo que el conferencista de turno, por ejemplo, dice que, por poner un ejemplo, dentro de nuestro cuerpo tenemos alguien, ¿no? Como por ejemplo lo que cree la cienciología, ¿no? Y todo el mundo dice sí, y tu amigo y esa persona que tú quieres agradar dice también que sí. Tú, bueno, aunque no te lo creas, lo dices, aunque sea por compromiso, ¿no? Para agradar a los otros, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los ejemplos. Y otro ejemplo que quería agregar, que quería comentar ahora que estoy hablando de cienciología, es el que te creen una necesidad, ¿no? La cienciología lo que hace es un test de personalidad, ¿no? Y en el test de personalidad, que son no sé cuántas preguntas, más de 100, pues uno hace el test y pues al final te dice, mira, tienes un problema de comunicación, tienes un problema de que eres un poco tímido, tienes un problema de que eres un poco egoísta. Claro, todos tenemos defectos, por supuesto, y ellos pueden ver en ti un defecto y hacer hincapié ahí, o no, o simplemente te inventan un problema, te crean una necesidad, ¿no? Al crearte una necesidad es como el marketing, ¿no? Cuando te quieren vender algo, te crean una necesidad, y bueno, y tú dices, es cierto, tengo este problema, esta persona me ha hecho dar cuenta de esto, pues me ofrece la solución, pues la tomo, ¿no? O sea, es importante, creo, entender cuál es la génesis de cómo uno cae
nuevamente sin darse cuenta, ¿no? Excelente lo que has expuesto, Pablo. Quería comentar... Porque es así. Perdón, es que el señor Pablo dio en un punto bien importante. Recuerdo, y esto lo comento aquí, cuando yo iba a la preparatoria, me acerqué a un grupo de corte pentecostés, o pentecostal, como ustedes gusten llamarlo, y recuerdo que hubo un momento en que dos pastores, efectivamente, como que estaban tratando de influir en mí para hacerme creer que tenía demonios dentro de mí, ¿no? Por escuchar metal, por escuchar rock pesado, por supuesto, por una serie de cosas, ¿no? Por mi forma de vestir, por los dijes que yo llevaba. Pretendieron hacer como un tipo de exorcismo, lógico, yo no estaba tan involucrado en el grupo, no pasó absolutamente nada, no caí en ningún estado alterado de conciencia, pero me dejaron la duda de tal manera que yo dije, ¿qué tal si sí es verdad lo que ellos están diciendo? Yo recuerdo que me regresé a casa y todo el trayecto yo me fui pensando en esa parte, ¿no? De que efectivamente a lo mejor yo necesitaba de ese grupo para ser liberado de qué no sé, ¿no? Pero en aquel momento había una necesidad creada, como lo dice el señor Pablo, el profesor Pablo. Claro, y ahí justamente está combinada también la presión de grupo, ¿no? O sea, porque los dos que se estaban haciendo el supuesto exorcismo lo creían realmente, o por lo menos te hacían ver que lo creían realmente para que tú también te convencieras de eso, y sin que tú te dieras cuenta, pues pusieron la semilla, ¿no? Te mandaron a casa con la duda, ¿no? Y no te diste cuenta de eso. Y ahora, por eso mismito quería entrar en ese tema también tan importante, porque de esa manera es que persuaden a las personas. Eso se llama persuasión. O sea, una de las partes, o sea, ahí hay una coerción, porque ahí está la presión de grupo, crea coerción. Y la persuasión es el empezar a hacerte creer lo que ellos quieren que tú creas. Por ejemplo, en el caso de Ulises, le querían hacer creer, ¿qué era lo que te querían hacer creer? Estaba diciendo que tenían que decir que estabas mal. O sea, en el caso de con respecto a lo que menciona Pablo, tienes problemas y tú nunca pensaste que tenías, no, tú tienes un problema. ¿Y qué pasa cuando te hacen creer a ti que tú tienes un problema? Tú quieres resolver el problema, porque es parte nuestra, es nuestro cuerpo reaccionando, es nuestro organismo, que es el instinto de supervivencia. Nosotros necesitamos sentirnos que no tenemos, que estamos bien, que estamos saludables, que no hay nada que nos vaya a hacer daño, que estamos seguros. Y cuando nos empiezan a hacer sentir inseguros porque tenemos un problema, tenemos que resolver, entonces dame la solución, ¿dónde está la píldora? Dámela, comienzan a buscarla. Igualmente, cuando tú sientes la presión del grupo, de lo que mencionaba Pablo, cuando la persona ve que todo el mundo se para y yo me quedo sentado, yo me tengo que parar, porque si no me van a ¿qué? Me van a empezar a señalar, a criticar, me van a mirar mal, y que yo voy a sentir miedo, temor, ¿qué? De que todos me señalen, de que todos me critiquen, entonces estoy expulsado, entonces nadie me va a querer, todos me van a criticar y no me voy a sentir protegido. ¿Qué es lo que entra? El sistema tuyo entra rápido, los mecanismos del organismo buscando que sobrevivir, porque así es que nosotros es lo que diría nuestra conducta, nuestro comportamiento precisamente responde a las necesidades. Nuestra respuesta respondemos para que resolver problemas, los problemas que tenemos, para resolver, para conseguir la calma, recuperar la tranquilidad, la armonía, la seguridad. Así que funciona. Por eso, estas sectas destructivas tienen una serie de mecanismos extraordinarios, y realmente los líderes que las llevan a cabo siempre son personas con cierto tipo de inteligencia un poco superior a los demás, con una inteligencia emocional un poco superior a las demás, porque son personas carismáticas por lo general. Y no es raro encontrar una persona con el trastorno antisocial de la personalidad que sea carismático. ¿Qué es como ¿qué podríamos considerar como inteligencia emocional? O sea, que puede detectar e influir en los demás de una forma más fácil que una persona común.
incluye tanto la conciencia individual como la conciencia social. O sea, esa conciencia sobre lo que a ti te hace daño y sobre lo que te conviene, lo que no te conviene y lo que le conviene y no le conviene a los demás. Y los líderes sectarios, los líderes de sectas destructivas juegan con esto. Todo el tiempo juegan con eso, con tu percepción sobre lo que te puede hacer daño y sobre lo que te conviene. ¿Qué es lo que te hacen creer? Que te conviene, terminan. O sea, el objetivo es que tú satisfagas tus derechos. ¿En contra de qué? De tus necesidades, de tu bienestar. ¿Y qué van a hacer? Te van a convencer de lo que te van a convencer. No, eso es bueno para ti. No, para tú superarte espiritualmente, tú tienes que hacer esto. Mira, tienes que ayunar y quedarte sin comer, no importa. Además, ¿por qué? Porque a lo mejor, o dejar de ir a unas actividades que tú ibas, donde tú tenías que pagar antes, porque te ayudaban, no. Porque ellos siempre están pensando en cómo conseguir que todos tus ahorros se los dejes a ellos. Mientras menos tengas que gastar en ti, más te va a sobrar para donar. A ellos lo que Mirna, disculpa. Mirna, tú estás diciendo que entonces el líder sectario es una persona que sabe leer los sentimientos del otro y sabe básicamente cómo influir, ¿no?, en los sentimientos y en las emociones. Tiene un poder de convencimiento tan grande que hace a la persona cambiar de comportamiento, ¿no? Entonces, sí, ellos se vuelven expertos. No son personas ignorantes, son personas inteligentes, o sea, ellos estudian todo esto. A ellos les interesa mucho conocer y se educan y se perfeccionan en técnicas de persuasión. Leen y se educan sobre todo lo que tenga que ver con psicología de la comunicación, persuasión, todo lo que tenga que ver con la publicidad. ¿Por qué? Porque ellos necesitan convencer un público para que le compren el producto. ¿Cuál es su intención, objetivo final? Dinero y poder. También Poder social y económico. Hay una parte que a mí me mueve mucho, y era lo que comentaba hace un momento, de la parte del enamoramiento. Es decir, el adepto, cuando entra a un grupo, es como si viviera un momento de que se enamora. Es decir, no ve los defectos. Con una persona, cuando se enamora de otra, no ve los defectos hasta después de un tiempo quizá, pero a veces ya está tan amarrado con la otra persona que pues ya no es tan fácil salirse, aunque esta persona le destruya su psicología o la golpee, ¿no?, físicamente. Hay un punto ahí muy interesante y que hay que considerar. ¿Qué es lo que le enseña, o sea, los hombres? Por lo general, yo lo he oído entre los hombres. ¿Qué hacen? Porque lo he visto prácticamente. ¿Qué hacen para conquistar una muchacha? Es una técnica que utilizan en las sectas, perdón, pero se la utilizan, porque como la utilizan también en las agencias de publicidad también. ¿Cuál es? ¿Qué quieren conseguir para conquistar? ¿Qué tienen que hacer? Tratar de buscar como la parte compatible. Y si no la exponen, o inclusive, ahí lo he escuchado, que tratan de hacer, bueno, dile que todo te gusta, todo lo que a ella le gusta a la persona. A mí me encanta, aunque no le guste. Empiezan a convencerla, averiguan, ¿qué hacen? A veces los muchachos averiguan qué le gusta, qué no le gusta a la muchacha, y empiezan a levantar su propia historia. ¿Para qué? Para convencer, para enamorar. Eso mismo que has mencionado, dice. O sea, en realidad tienen que desarrollar técnicas para enamorarse con el producto, pero ¿cuál es el producto? Ellos. ¿Y cuál es? Ellos te venden la píldora maravillosa, bueno, la fuente de la juventud, lo que sea. Ellos te venden el milagro, te venden el producto que te lo va a resolver todos los problemas que tienes y lo que necesitas. Porque si tú necesitas, vas a poner el dinero y lo vas a comprar. A ver, hay una parte, por ejemplo, uno como joven, de repente se me ocurre que hay cultos donde uno llega y escucha rockeros cantando música de Dios, muchísimo joven,
en algún momento muchachas guapas, porque también pareciera que a veces las ponen también para que sean las que estén recibiendo a las personas. Llega a suceder, ¿no?, en algunos cultos. Y es un ambiente como si uno fuera a un concierto de rock, ¿no? Sobre todo cuando hacen estas campañas grandes para captar adeptos, o estos campamentos grandes que son para captar adentros, que una vez que uno ya está ahí, pues ya todo cambia, ¿no? Por supuesto, o sea, porque sí les he dado el seguimiento de permanecer ahí durante periodos largos de tiempo. Pero bueno, esas son cosas que yo he visto. Quizá no esté tan generalizado, pero existen también. No sé ustedes qué ejemplos hayan visto al respecto. Tú me estás hablando, ¿puedes de nuevo abundar un poco? Uh-huh. O sea, estás Sí. hablando de... Ajá. Sí, estoy hablando de esa parte donde te crean un ambiente que en ocasiones es ficticio, que no necesariamente es real dentro del grupo, pero que lo hacen o lo crean justamente para captar adeptos, en este caso jóvenes, donde por ejemplo las bandas que están tocando son de hip hop, son de rock pesado o son de rock pop, donde hay muchas muchachas que te están recibiendo para que vayas, donde hay un montón de jóvenes que te están invitando a las actividades, pero que ya una vez que pasa el tiempo no necesariamente todo esto es constante, sino en realidad te separan, o sea, nada más fue una pantalla para captarte. Ay, sí, eso que traes es bien importante, no tan solo el aspecto, ellos se lo cubren todo, inclusive ellos estudian, en estos grupos, te estudian hasta los paneles que van a poner, los anuncios que ponen así pegados en las paredes con palabras específicas, porque ellos sí tienen que crear el ambiente. Totalmente subjetivo. Te pueden poner meditaciones, te pueden poner música específica, mensajes en las paredes, como te he dicho. ¿Por qué? Porque todo se convierte en eso, para tu cerebro, para ti, para tu organismo. Palabra tiene un propósito, todo está finamente calculado. O sea, todo, ¿qué es lo que es el objetivo? Y el objetivo es que te desconectes del mundo y que entiendas que para seguir en la vida, lo que te va a dar dirección es a través de ellos, porque ellos son los que conocen la realidad, ellos son los que conocen cuál es la detrás, o sea, todo lo que tú quieres hacer a través de los sentidos es entender cuál es la realidad, ¿para qué? Para poder caminar seguro en la vida, ¿no? Sí. Pero ellos se convierten en tus ojos, tus oídos, ellos se convierten en tu interpretación de la vida, en tu interpretación de la verdad. Para tú entender la verdad y el camino vas a tener que escuchar a ellos, porque por tus ojos ya tú no puedes ver. ¿Ellos qué tienen que entonces hacer? Lograr convencerte de que tú no tienes capacidad para ver, de que por ti solo tú no vas a resolver nada, de que tú los necesitas. ¿Qué van a buscar? Que te conviertas. Van a lograr la infantilización en ti, convertirte en un nene pequeño donde le vas a tener que dar la mano al padre, que son ellos, y de la única manera que te vas a mantener sobreviviendo es con la mano agarradita de ellos. Si estás solo, estás perdido. Si los dejas a ellos, te condenas, vas a terminar mal, vas a perder la vida, te vas a condenar en el infierno, te vas a condenar, se va a acabar. ¿Y qué va a pasar? Te vas a agarrar de la mano de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Tienen que convertir en los ojos de Dios, ellos se tienen que convertir en la voz de la verdad o en la voz de la conciencia, en la voz de la conciencia total, como le quieran presentar según la secta, que sea. Tú quieres conocer la energía, lo que sea, ellos se inventan lo que sea, pero lo importante es que la persona que pertenece al grupo, la persona que ellos están manipulando o tratando de manipular o induciendo para que les siga, tienen que convencer a esa persona de que la única manera en que pueden estar bien y seguros es estando con ellos. Sin ellos son nadie. Sin ellos no vas a conseguir ser feliz. Sin ellos nunca te vas a superar. Sin ellos eres poca cosa. Y todos los que te rodean y tu familia, nada. Ajá. Adelante. Gracias. Mina Gladys. Dijiste
indicaste un punto muy importante, y eso es que puede ser una persona de 30, 40 años, 50 años, 20 años, no importa la edad, lo que está pasando en estas sectas, te quitan, parte de quitarte tu personalidad, de ponerte a la edad de niño. Ya tu mente, que tú haces lo que te dicen que tiene que hacer, y ya tu manera de pensar ya no es como antes, no tienes la independencia para tener la información correcta, para hacer la decisión apropiada. Ya eres un robot, no sé si así, un robot. Robótico. Sí, no, robot en español. Robot, gracias. So, ya eres como un niño y tiene mucho miedo porque quiere complacer especialmente al líder, y no puede hacer preguntas y no debe de tener sin duda. Hay una parte... Tener dudas. Adelante. Hay una parte donde a mí se me hizo muy interesante que decías, Mirna, es donde el grupo es el único, es decir, a mí actualmente me causa mucha desconfianza cuando un grupo me dice que fuera de ese grupo de 30, 40, 50 personas o miles, no hay más salvación o la perdición del espíritu, la perdición incluso, además, maldiciones por generaciones pueden llegar si te sales de ese grupo. O sea, que fuera de ese grupo todo está mal. A mí eso me causa, es un primer signo para saber que algo no está funcionando o que algo hay que por investigar ahí en ese grupo. Sí, son unas señales, sí. Porque esa persona se está convirtiendo en el Dios de la persona. Y eso es lo que hacen todas las sectas destructivas religiosas. Se convierte en un ser humano y cuando vamos, es increíble, hasta las cristianas, las religiosas cristianas, pueden llevar a la persona a pensar que un ser humano, totalmente, para los cristianos eso es anticristiano, ¿no? Que un ser humano sea Dios, ¿no? Ser humano fuera, bueno, para los, entiendo yo, según lo que conozco, ¿no? Que se supone que Dios es Dios y Cristo es Cristo, pero que los demás son todos seres humanos. Pero estas personas hacen creer a los demás que cualquier persona se puede presentar, es como, y parecido a los cienciólogos, que ellos dicen, bueno, los seres humanos, como decía Pablo, los seres humanos, existen seres humanos que pueden ser extraterrestres. No te das cuenta porque tienen la cara y el cuerpo de un ser humano, obviamente. Pero de la misma manera, estas personas se presentan como si fueran dioses. Y para las personas religiosas o cristianas piensan que tienen que seguir a Dios. Pues si esa persona es Dios, entonces ahora tengo que seguir a Dios, y ese Dios es un ser humano. Y ese ser humano se convierte en el controlador de la vida del otro. Oh, okay. Y eso es lo que suele pasar con esta persona. Ese es el que me va a decir a mí lo que debo, lo que no debo hacer, lo que debo comer, lo que no debo comer, porque lo estoy viendo y me lo está diciendo. Y entonces los convencen, aparentemente se los prueban, les prueban que ellos son la voz de Dios a través de milagros, supuestamente, a través de supuestos milagros, y lo importante es que la persona crea que eso es verdad. Porque la clave está en que si la persona cree que es verdad, entonces eso es lo que va a dirigir tu vida, porque tú piensas que esa es la realidad. Sí. Y muchos de tanto sacrificio que han hecho, especialmente dando mucho de su dinero, y también las horas que ellos ponen en estas sectas. Trabajan muchas horas. Sí. Porque, gratis, la mayoría del tiempo es gratis, y si hacen dinero es poquito,
Y es una pena que eso sucede, pero eso está pasando. Mucha gente está dando su dinero que han trabajado muchos años para ahorrarse dinero para su familia, para su futuro, y lo dan y se quedan sin nada. Y entonces están en esta situación muy, muy grave. Sabes que especialmente por eso es que a los líderes sectarios les encantan tanto las sectas religiosas. Religiosos viven, o sea, ellos se concentran, ellos se arrodillan frente a un Dios. Ellos siguen a su Dios. Y entonces estas personas dicen, bueno, si te vas a arrodillar ante un Dios que yo no veo, porque por lo general estos líderes sectarios no creen en nada. Les hacen creer a la gente que creen, pero ellos no creen en ningún Dios. No, ellos no creen. Y ellos dicen, para ellos mismos dicen, si tú te vas a arrodillar frente a un Dios, arrodíllate mejor frente a mí, porque a Dios ese Dios yo no lo veo, pero a mí tú me ves, porque no te arrodillas frente a mí, especialmente si estas personas poseen estos trastornos de los que yo he hablado, el narcisista y el antisocial. Fantástico. Si desarrollan el carisma, tienen todo el negocio hecho y montado. Va a tener un montón de esclavos, muchísimos esclavos, haciéndole el trabajo se lo va a ganar todo. Todo lo que haga, o sea, va a tener empleados de gratis, no les tiene que pagar sueldo, le van a pintar el edificio, le van a recoger, va a tener empleados que le van a barrer, otros que le van a hacer que le van a hacer la contabilidad, el otro que se va a ir por ahí a vender, y el dinero, ¿dónde va? Sí, es cierto. Negocio redondo, no existe. Bueno, el tiempo ahorita se nos está acabando para este segundo programa. Sí. Me gustaría que llegáramos a las conclusiones, ojalá y cada quien pudiera dar su propia conclusión. Y bueno, por supuesto, también para comentarles sobre el siguiente programa al público. Ojalá y pudiéramos, y yo se los comento a ustedes, que pudiéramos hablar sobre los niveles de los niveles en los que muchos cultos, para ocultar la información, estructuran sus organizaciones por distintos niveles. Es decir, por ejemplo, cultos que yo he investigado, cuando entras estás en un nivel bajo, posteriormente te mandan al siguiente nivel, al nivel azul, al nivel verde, al nivel X, y así uno va ascendiendo, y conforme va creciendo uno va creciendo dentro de los niveles, pues el nivel de compromisos es mayor, ¿no? Eso lo vemos en muchos cultos, pero sí me gustaría que ahorita llegáramos a lo que vendría siendo la conclusión de este programa, donde cada uno de nosotros, pues por supuesto, tendría su propia conclusión para finalizar este segundo programa. ¿Con quién empezamos? Sí, Ulises, yo creo que un punto que tiene que quedar claro a toda la gente es que la víctima de la secta, la víctima, la persona que cae, no se da cuenta que está cayendo hasta que ya es demasiado tarde, y ya cuando está dentro puede darse cuenta y salir, o puede que no, y uno tenemos que entender que las víctimas son víctimas, no son porque alguien ha querido manipularlos, alguien ha querido estafarlos, alguien ha querido robarles la personalidad y quitarles la voluntad. No es porque pues tenía baja autoestima, tenía problemas, era un solitario. No. Que esas cosas pueden influir, estoy de acuerdo. Pero no es solo eso, ¿no? O sea, la gente cae. Claro, profesor sí. Pablo, Raúl. Aquí, señora Guadalupe. Tenemos a la señora Guadalupe. Sí. Adelante. Yo quería también llegar a una conclusión diciendo que, hola, sí, yo quería decir que también es importante considerar que los procesos de captación no son procesos sencillos, que no son procesos visibles. Lamentablemente, como decía en su momento Pablo,
personas que menos se dan cuenta. Quizás los que estamos afuera nos podríamos dar cuenta que algo extraño está pasando allí. Sin embargo, son procesos muy bien elaborados, son procesos muy bien diseñados para que la persona que pasa se dé cuenta. Y que para nada, ni siquiera la mínima impresión se dé cuenta que está siendo engañada, que le están vendiendo algo que ella aspira, que él o ella aspira, que no, ella está convencida que es lo mejor para su vida, pero no se da cuenta que realmente está siendo engañada por esas personas que están haciendo el papel de líder. Esto es lo que quería concluir. Muchas gracias, señora Guadalupe. Gladys, ¿gusta concluir con un mensaje? Víctimas de sectas deben de pensar que ellos no están solos. Hay muchas, miles y miles de personas que han sido afectadas por estar puestos en sectas, pero pueden regresar a vivir una vida productiva y no tener miedo y no se a su familia por dejar la secta. Es bien importante que entiendan que esto le puede pasar a cualquier persona. Presidenta Mirna. Es una invitación, lo que yo haría es a cada cual a preguntar si es que es el caso, si realmente se siente incómodo o siente que es una indignación considerarse una víctima, y cuestiónense si fue que eso de quién lo aprendió o quién se lo hizo creer. Otra que quiero aprovechar es a pedirle a cada una de las personas que puedan escucharnos que animarles y motivarles a que compartan con nosotros su experiencia, y si están pasando por una situación bien difícil o sienten duda, piensan que están en un lugar sobre el cual no están seguros si estoy o no estoy en una secta, o si tienen algún familiar o están sufriendo por causa de grupos, invitarles a que nos escriban a través de Facebook, que nos escriban por el privado, y que nosotros vamos a poder discutir el caso. No necesariamente vamos a decir nombre para nada, ni vamos a decir ni siquiera el país, sencillamente comentar el caso para que muchos otros se beneficien también del caso, del mismo sufrimiento que está experimentando esta persona, porque muchas otras personas lo van a estar sufriendo igual. Son tantas y tantos los que sufren lo mismo. Así que aprovecho para eso y no se sientan incómodos, porque si no existe víctima, no existe delito. Hay un espacio de Facebook, una página en Facebook. ¿Pueden dar el Facebook para que la gente envíe los mensajes ahí? Sí, es el área. Pueden enviar mensajes privados, igual que cuando le envían mensaje a una amistad a través de Facebook, pueden enviar un mensaje privado. El beneficio de hacerlo a través de Facebook, pueden también enviarnos correos electrónicos, pero por Facebook, bueno, pues llega a todos nosotros. No solamente lo lee alguno de nosotros, sino que lo leemos todos, podemos compartirlo y podemos discutirlo. Si quiere alguien y necesite una atención privada, bueno, pues entonces puede referirnos o puede tratar de comunicarse con nosotros a algún correo, pero en realidad, como son tantas y tantas las personas que solicitan ayuda, pues siempre invitamos a que nos permitan compartir y explicar su caso, aunque sin mencionar nombre, para el beneficio de muchos otros. ¿Y la página de Facebook es? Facebook.com/víctimas sectas.
Facebook.com/víctimas sectas. También hay una página de... correo electrónico. Adelante. Ajá, perdón. Adelante. Ay, iba a decir correo electrónico, perdón. Iba a decir correo electrónico, pueden escribirnos a contáctanos@víctimassectas.com o redapoyo@víctimassectas.com. También hay una página de internet que se llama... otro, como... La página de internet que es víctimasectas.com también. Exacto. Ahí tienen información y la vamos a estar actualizando. Pues, y mi conclusión es muy parecida a la de Mirna. De hecho, nuestra presidenta se me adelantó, porque esa parte de cómo uno se siente es primordial. Si tú sientes que dentro de la agrupación en la que estás ya no te sientes cómodo, que estás perdiendo a todas las personas, que en lugar de sentirte feliz, en lugar de sentirte integrado, te empiezas a sentir pues aislado, triste, enojado, frustrado. Entonces ahí hay algo en lo que debes de poner atención y debes de buscar ayuda, porque tal vez lo más probable es que estés en un culto destructivo de la personalidad. Muchas gracias a todos los compañeros que el día de hoy participaron en este programa. Muchísimas gracias a nuestra presidenta Mirna García, al profesor e investigador de la Universidad de Austin, Texas, Pablo Raúl Stinga, y a la directora del Comité de Padres, Guadalupe González, y a la psicoterapeuta Gladys González. Recuerden que yo seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Estaremos platicando sobre grupos con niveles. Grupos con niveles será el siguiente programa. Hablaremos de varios de ellos, hablaremos de casos ya más específicos, y no me queda más que decirles adiós. Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS. Sermón del ciego, paso redentor.
de tu alma y tu corazón. Corre a volar, que nadie encarcele tu libertad. No entres al mundo de la oscuridad, no escuches el sermón del ciego, paso redentor. Corre a volar a tu libertad, corre a volar a tu libertad, corre a volar a tu libertad.